¿vale? En Mallorca es muy habitual que todas las parcelas tengan un nombre, ¿vale? Y van cambiando. O sea, y además, más te diré, por ejemplo, tenemos una parcelita de muy joven y nosotros la llamamos de una manera y el vecino pegado de otra. Pero bueno, son los años de historia, etc. Entonces esta parcela, echan porque era una parcela muy grande y con la desamortización de Mendizábal, al ser una extensión muy grande, se dividió. Y nuestra familia compró esta parte de aquí, ¿vale? Que son más o menos 8 hectáreas. 5, perdón. Entonces, esta viña para mí es la más especial en el sentido que hay las variedades foráneas más antiguas que hay plantadas en Mallorca. O sea, nuestro padre en los años 70 fue el primero en plantar variedades foráneas, Cabernet, Merlot, Syrah, Chardonnay. Entonces ahora tenemos la suerte de estar trabajando pues, con Cabernets de 35 años, cosa que es muy poco habitual, ¿no? Y también al mismo tiempo tenemos variedades autóctonas. Entonces aquí es un poco un mosaico y también creo que es bastante... Mira, se me da el dedo. Es bastante representativo y para mí tiene mucho sentido al trabajar en biodinámica, o sea, no es solo una extensión de una misma variedad, sino poder tener bastante diversidad, ¿vale? Entonces nosotros un poco lo que os expliqué, ¿no? En 2004, por razones de salud de mi padre, cogimos la bodega, Jaume Mesquida, eso era 2004, y vimos que la manera de cultivar las viñas no se correspondía a nuestra manera de hacer ni a nuestra manera de vivir. Y como que mi hermano y yo entre estos años, 2004-2007, estuvimos reflexionando, estudiando, pensando, viendo, analizando las tierras, ¿sabes? Tomando mucha conciencia y al final dijimos, o sea, hay que cambiar, porque no podemos estar haciendo una cosa en la que no creemos, ¿no? Y bueno, no lo hicimos antes porque el empezar a gestionar la bodega, todo era, bueno, fue un mundo que eso, si no lo has vivido no se puede prácticamente explicar. Y en 2007, después de la vendimia, se acabó. Y empezamos a trabajar en biodinámica. Entonces, para nosotros, el trabajar en biodinámica no era, o sea, trabajamos así, sino lo que hemos visto es que es la manera que nos permite responder a muchas preguntas que nos hacemos a nivel vital. Es una herramienta que nos permite ir abriendo muchas puertas e ir estudiando, ¿no? Y nos está dando muy buenos resultados. O sea, para nosotros había dos cosas, bueno, tres más. Primero de todo, evitar la compactación de la tierra, que en eso estamos trabajando con muchísimo, porque ya sabes que al compactarse la tierra, o sea, lo que se crea es un bloque. Entonces, si hay un bloque de tierra, no hay posibilidad que las raíces bajen. Entonces, hay asfixia, etc. Además, las raíces suben, ya no bajan a nutrirse adecuadamente, etc. Y no hay vida, ¿no? Entonces se destruye el ecosistema. Evitar la compactación, recuperar la fertilidad de las tierras, o sea, evitar la compactación para recuperar la fertilidad de las tierras y sobre todo siendo conscientes que nosotros estamos aquí de paso, o sea, más años o menos, pero entonces de dejar estas tierras en las mejores condiciones que podamos. No explotar la tierra para producir uva y vino sino decir, a ver, yo tengo que vivir, muy bien, pero tengo que hacer algo desde el corazón y con el corazón, ¿no? Y realmente que sean unos vinos especiales y que no destruyan la tierra. Y que si mi hija dentro de unos años se quiere dedicar a esto, pues tenga unas tierras mucho mejores de las que nos encontramos nosotros. Es decir, es más el sumar que no el ir restando. Entonces, bueno, pues empezando con estas dos premisas, vimos que la biodinámica sí que nos daba herramientas para poder actuar y para poder vivir en armonía con la naturaleza. Entonces aquí el cambio que hemos visto es brutal. Es que no se puede explicar tampoco si no se ha vivido, ¿no? Antes no había ni una hierba, ni una, y costó incluso para que empezasen a salir. Lo que hicimos lo primero de todo fue mantener las cubiertas vegetales, dejar de labrar, dejar el tractorcito parado y quieto y no molestarlo, y no molestar a la tierra, y dejar que la cubierta empezase. Ha costado, pero poco a poco vamos viendo cómo está cambiando mucho y realmente para ser unas viñas que llevan prácticamente 5 años, llevan 8 sin herbicidas, pero 5 sin labranza, que la cubierta vegetal está cambiando mucho, que empieza a haber mucha biodiversidad, entonces ves que la naturaleza
tiene ganas de vivir la naturaleza, ¿no? Que dices, ostras, si me dejas en paz, yo ya me haré mi vida, ¿no? O sea, no me molestes, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a mantener las cubiertas vegetales. También es muy importante a nivel de cubierta el tipo de plantas que nos van saliendo, porque son bioindicadoras, entonces te dan información muy importante del tipo de suelos que tienes, de cómo están, de si has trabajado bien, de si no. Y para nosotros es un trabajo, eso se encarga mi hermano, mucho de la observación, ¿sabes? Del ver, del programar los trabajos cuando se pueden hacer. O sea, no labrar o no entrar con el caballo porque hay que entrar, sino, a ver, ahora se puede entrar, pues ahora se entra, si no, no se trabaja, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos primero, las cubiertas vegetales, evitar el tractor, desmecanizar. O sea, ha sido un proceso de desmecanización. En algunos años se había prepodado, ya no se prepoda, se sacan todos los sarmientos y después se trituran y después se incorporan al compost si es necesario. Eso, aquí, pues, eso es parte del compost. Y después también lo que estamos haciendo es elaborar nuestro propio compost. O sea, de restos de las uvas, o sea, todos los ollejos, los raspones, las brisas cuando salen, etc. Mierda de vaca y de caballo. Entonces, hasta hace 2 semanas estábamos comprando mierda de caballo, perdón, de caballo no, los caballos son los nuestros, pero sí que estamos comprando de vaca. Pero ahora hace 15 días, una semana que han llegado las vacas. Entonces nuestra idea es cerrar el círculo, poder trabajar como un organismo en biodinámica. En biodinámica es muy importante el concepto de la granja, ¿no? De la visión holística del todo. Entonces, poquito a poco, ir cerrando y ser muy consecuentes con lo que estamos haciendo. Y ese es nuestro proyecto vital, ¿no? El poder ir haciendo pequeños ajustes y llegar a esto. Bueno, pues también está la utilización del compost, todo lo que os decía de desmecanización, se poda a mano, el trabajo en verde, o sea, el esperurado se hace a mano, la vendimia es manual, todo es manual, o sea, para la vendimia no entramos con tractor, sino con unos carritos que pesan muy poco. Entonces así también evitamos la compactación, o sea, siempre es evitar la compactación, evitar la compactación, evitar la compactación. Si pudierais volar, volaríais, ¿no? O sea, es como que lo tienes aquí dentro y es ir haciendo cositas muy pequeñas y muy sencillas, pero muy efectivas, ¿no? Y después, a nivel de tratamientos, evidentemente no se utiliza ningún tipo de pesticida, solo estamos trabajando en dosis homeopáticas de azufre y cobre, y después con los preparados biodinámicos y plantas aromáticas y medicinales. O sea, es más, hacer una agricultura preventiva de fortalecimiento de las plantas, que estén bien equilibradas, que no tengan un exceso de vigor, etc. Y tener unos suelos ricos para minimizar el impacto de las enfermedades. Las enfermedades nosotros entendemos que llegan cuando hay un desequilibrio de la planta, igual que nosotros, o un estrés o un periodo de mucha actividad, de lo que sea. Y bueno, y aquí estamos. Entonces ahora lo que se ha hecho, esto ya empezamos el año pasado, ha sido prácticamente la desmecanización integral de la viña y hemos reincorporado el trabajo con caballos. Porque no es una visión romántica, ni decir, oh, porque mi abuela. Es pensar lo que menos compacta y buscarlo. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se ha hecho ahora es dar tierra, ¿vale? Y con eso lo que conseguimos es enterrar las hierbas, o sea, evitar las hierbas entre cepas, que sí que nos pueden llegar a molestar si crecen mucho, y además cuando tú le das la tierra se produce un proceso de descomposición que también nos interesa porque nos da más materia orgánica. Entonces todo eso se ha hecho con el caballo, ¿vale? Y aquí ahora estamos trabajando, bueno, a nivel de ir descompactando poquito a poquito. Y si veis, por ejemplo, esta hilera está dejada más ancha que estas dos, porque por aquí es cuando cuando hagamos los tratamientos. Con el caballo pasaremos por aquí, porque los tratamientos también los hacemos a caballo, ¿vale? Y bueno, si tenéis preguntas, preguntad, ¿eh?